Amado Señor, nos acercamos a ti para una vez más pedirte que nos ayudes a entender tu palabra, cartas, escritos y tantas cosas, Señor, que tú nos has dejado para que no nos alejemos ni nos apartemos del camino. Gracias por Juan, esta carta hermosa que va dirigida a una sola persona, como dirigiéndola a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, que con esta carta podamos tener herramientas no solamente para crecer como personas, sino también para discipular a nuestros seres queridos, nuestros hijos. Ayúdanos, Señor. Nos disponemos para concentrarnos únicamente en este tiempo, Señor. Ayúdanos a no distraernos con otras cosas. Oramos en nombre de Yeshua. Amén y amén. Amados hermanos, entonces vamos a enfocarnos en este material. Estamos hablando de la tercera carta del apóstol Juan, una carta cortita, pero realmente bastante nutritiva, como habíamos visto en las anteriores cartas también, la primera y la segunda. En esta carta vamos a enfocarnos en la pregunta que dice, ¿cómo discipular para que prospere el alma? ¿Se entendió? ¿Cómo debemos discipular para que el alma prospere, si quiere, de otra forma? Porque la prosperidad como tal es integral. Eso márquelo. La prosperidad no se refiere solamente a prosperar en algún área de tu vida y generalmente se interpreta esto como prosperar materialmente. Eso no es la prosperidad bíblica. La prosperidad bíblica es integral, quiere decir en todas las áreas de la vida. Entonces, para empezar, me gustaría dar algunas imágenes, mostrarles algunas imágenes de lo que es el discipulado. Fíjese como cuando uno comienza a ganar hábitos, ¿qué es lo que ocurre? Primero, tú te pones una meta y dices, yo quiero, vamos a decir, mejorar mi cuerpo. Pues la gente se te va a reír, generalmente es así, se te van a reír. Pero luego, ya que te ven haciendo las cosas, te van a poner un poquito de obstáculos y ah, te van a dar desafíos, te van a retar, se te van a enfrentar. Eso es parte del proceso. Muchos ya tiran la toalla en el primer cuadrante. Ya en el primer cuadrante, cuando se ríen de ti, tú ya no quieres seguir. Otros tiran la toalla en el segundo cuadrante cuando ya te desafían. Pero si tú te mantienes y sigues adelante, te van a empezar a respetar. Pero eso va a tomar un tiempo. Normalmente decimos que es un año, porque la palabra año en realidad eh, tiene que ver con lo que es la palabra oportunidad. Entonces es bueno tener paciencia. Y si tú permaneces en este discipulado o en los discipulados o en un estudio bíblico, por lo menos un año disciplinadamente, va a llegar un momento en el cual, después de respetarte, las personas van a ponerte como un buen ejemplo, como un buen ejemplo. Y tú vas a ser un buen ejemplo y van a empezar a decir, mira cómo el hombre hace, y estos son los mismos que te criticaban al principio. ¿Te das cuenta? En otras palabras, podrías decir, gracias a Dios por estas personas, porque sí, Dios permitió que estas personas actúen como los adversarios. ¿Qué es Satanás, entre comillas? Él es nuestro adversario. Me explico, él no es adversario de Dios. Él no es un adversario que se puede enfrentar a Dios, ni siquiera un ángel. Aún los ángeles no lo tomaban como para pelearse con él. Los ángeles, especialmente cuando tú ves la escena, cuando él es reprendido por un ángel, el mismo ángel le dice que el Señor te reprenda. Ni siquiera se atrevió el ángel a lanzar una reprensión contra Satanás. Pero a veces nosotros nos atribuimos poderes más allá de los ángeles y empezamos a decirle al enemigo palabras que creo que nos hacen ver como más grandes que Satanás en un sentido, pero realmente no es el llamado que tenemos. Ir a pelearnos con el diablo, no es el llamado que tenemos. Así que si alguien de pronto ha pasado por esa situación de reprender, de agarrar a Satanás de aquí para allá, como yo en algún tiempo lo hice,
pues ya me arrepentí y ya entendí que mi posición mínimo debería ser pedir que el Señor reprenda a este adversario. Y saben, cuando he empezado a orar por el tema de Israel, en mi carne había un enojo igual contra los palestinos. Y cuando empecé casi a decir que, o sea, a hablar acusaciones contra los de Hamas, empecé automáticamente a decir que el Señor los reprenda, que el Señor los reprenda. Me explico, porque ¿quiénes somos nosotros para juzgar uno al otro si nosotros no podemos, aunque vemos imágenes, pero es mejor tener esa posición ejemplar, aún de los ángeles, que ni siquiera se ponían al tú con Satanás. Así que tengamos mucho cuidado. Otra imagen es esta. No siempre vamos a estar motivados, así que la clave para entender esto es estar disciplinados. No siempre podremos estar motivados, por eso es mejor aprender a ser disciplinados. ¿En qué? En lo que quieras. Cualquiera que quiera crecer, si tiene disciplina, puedes crecer en el deporte, puedes crecer en las finanzas, puedes crecer en todo. Pero yo me estoy refiriendo únicamente en esta enseñanza a la disciplina de estudiar la palabra de Dios. Si no es ahora, entonces ¿cuándo? Dice en inglés este cuadrito. If not now, entonces when. ¿Cuándo? Meditemos en su instrucción, y su instrucción es muy sencilla. Salmo 1, que dice, bendito el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿no? Nosotros tenemos que ser como ese varón. O segunda Timoteo, también 2:15, que dice que tenemos que aprender a presentarnos delante del Señor como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos. ¿Cuál sería nuestra vergüenza, hermanos, cuando nos presentemos delante del Señor? Pues simplemente que no sepamos trazar la palabra de verdad. Si te lo pongo en palabras más sencillas, tú vas a sentirte avergonzado si es que has vivido, por ejemplo, 18 años de tu vida, y estoy hablando de jovencitos, que ni siquiera sabían dónde estaban parados en las escrituras. O sea, no entendían cómo trazar la Biblia. Y hablo de jóvenes de 18 años, pero hay también gente de 80 años que no tiene ni idea de cómo trazar la Biblia. ¿Me explico? Entonces, eso sí es vergonzoso delante de Dios. No te lo dijeron antes, pero ahora como pastor, como vejero, te digo, en un año se resuelve ese problema. ¿Cómo se resuelve el problema de no saber trazar la Biblia? Pues haciendo un curso básico. Haciendo cursos básicos te vas a ubicar y luego tú tienes que hacer tu plan de estudio. Y si tú no tienes un plan de estudio, pues te va a ser más largo el camino para aprender a trazar la palabra. Una cosa es el curso básico. El curso básico es solamente como darte herramientas, pero la otra parte y la más importante es que tú desarrolles un hábito de crecer. Así que en eso consiste. Ahora, quiero mostrarles esta imagen. Así es el camino a la restauración. Recuerde eso. Así es el camino a el camino a la restauración. No es un camino, eh, bueno, aunque podría ser hacia abajo, pero si se fija la imagen, es hacia arriba, hacia arriba. El camino en el Señor siempre nos va a llevar hacia arriba. Y ahora recuerde, en este proceso de discipulado, y esto lo vas a ver en las cartas de Juan, el proceso o el asunto principal es ir justamente hacia arriba, alcanzar la restauración. Y eso es restauración. La restauración habla justamente de ir hacia arriba. Recuerden la promesa de restauración que está en Jeremías 31 al 33, que dice que va a haber un pacto, van a venir los días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Y llegaron esos días desde los tiempos del Mesías, desde los tiempos de Yeshua, ya se puede hacer esto. Ya las generaciones se han ido uniendo, nada más que después de 2000 años, es como que ahora estamos despertando como palomitas de maíz, como pipocas. Aquí en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, en todo lado, estamos despertando. Entonces, no olvide esto. El camino de la restauración no es fácil porque es una cuesta hacia arriba. Es más fácil subir, perdón, no es fácil subir, pero más difícil es bajar y después querer subir.
¿Qué es esto? Es perder el tiempo. Como dijo nuestro hermano Hugo, llegó el tiempo de no perder el tiempo. ¿Qué les parece? Llegamos al tiempo donde no podemos perder el tiempo. Ya no tenemos esa oportunidad como tal vez la teníamos cuando no entendíamos esto. Ahora que entendemos, más nos vale redimir el tiempo. Juan, veamos los antecedentes del apóstol Juan, ya los conocemos en parte, él junto con Pedro y Jacob, ellos formaban el círculo más cercano de los 12 discípulos. Él es el apóstol del amor junto con Pedro, el de la esperanza, y Pablo, el apóstol de la fe. Él era primo de Yeshua por parte de su mamá Salomé, hermana de Miriam. Él inició, recuerdan, con un carácter parecido al tuyo y al mío, antes de conocer la Torá, bien explosivos, hijos del trueno, pero terminó como un discípulo pacífico, promotor de la paz. Y justamente él fue el último apóstol que quedó vivo y en su ya vejez, él estuvo en Efeso supervisando a los creyentes. Creo que estuvo hasta el año 85-90 porque después ya estuvo en la isla de Patmos. Él escribió también la carta, además de las tres cartas, escribió el Evangelio de Juan. ¿Ok? Todas las cartas del pacto renovado, a propósito, todas las cartas, estamos hablando de las 13, 14 cartas, eh, o más de 14 cartas, Pablo solamente escribió 13, pero todas las cartas van dirigidas de una o de otra forma a las 12 tribus de Israel. Muchas veces, algunas veces van a las del norte, otras a las del sur, otras veces van solamente a personas, pero estas personas son pertenecientes a una de las dos casas. O sea, no hay cartas enviadas a los gentiles o a los griegos o a los romanos. Uno diría, pero ¿acaso no hay una carta a los romanos? Sí, hay una carta que lleva el título a los romanos, pero no es una carta dirigida a Roma. Es una carta dirigida a los hermanos que viven en Roma. Tú mismo, te pregunto a ti, ¿tú les escribirías cartas familiares a los que no son parte de tu familia? Ni siquiera tiene sentido eso. Yo no les escribiría cartas familiares a gente que no conozco. Entonces, no confundamos esto de las cartas del Señor. Todas las cartas van con nombre y apellido familiar, es decir, van para las dos casas o para una de las dos casas. Por esa razón, cuando alguien utiliza las cartas y no es parte de la familia del pacto eterno de Dios, es decir, no está guardando Torah, va a utilizar estas cartas como si fueran conjunto de promesas y versos sueltos para repartirlos de aquí para allá, como si fueran promesas directamente bíblicas en un sentido de decir que así dice Dios. Y hoy les voy a demostrar algo así. No podemos usar así las cartas, especialmente las cartas. ¿Ok? En la primera carta del apóstol Juan, en estas cartas, se escribió, por ejemplo, a los creyentes en Efeso, para que hagan un autoexamen de su fe, para ver si su fe es legítima, y así demuestren su buena conducta. En la segunda carta, la última que hicimos la anterior semana, también se dirige a los creyentes de las dos casas de Israel, pero esta vez utilizó una metáfora. ¿Recuerdan cuál era la metáfora? Utilizó la figura de dos hermanas. Eso pasó en la anterior carta. Esto no lo puedes entender si tú no eres parte de la familia. ¿Me explico? Porque cuando no eres parte de la familia, tú vas a pensar que las dos hermanas de verdad son dos señoras y no son dos señoras. Es como pensar que las 7 bestias del Apocalipsis de verdad son bestias. ¿Me explico? Son imágenes que se van usando. Imágenes. En esta última carta, que es la carta número 3, la tercera carta, escribe ya no dirigiéndose a las del norte o a las del sur o a las 12 tribus, dirige esta carta a una persona, porque esta es una carta personal. Esta es una carta
personal, igualita a la carta que escribió Pablo a Filemón. ¿Recuerda usted la carta a Filemón? Esta es una carta personal, personal. En otras palabras, solo por el plan de Dios está a la vista, pero ¿cuántas cartas personales no habrá escrito el apóstol Juan o Pablo o todos los demás apóstoles que no están en las escrituras? Por lo tanto, si Dios permitió que esta carta esté en las escrituras, de pronto es solamente para darnos una muestra de cómo era la relación en esos tiempos entre los apóstoles y las casas de Israel. Porque es importante entender que la función de los apóstoles era velar eh, la conducta de los discípulos, es decir, de los creyentes que estaban caminando. Y lo mismo tiene que ocurrir ahora. Por esa razón, no debemos utilizar las cartas sueltas. ¿Cuánto nos cuesta leer 15 versículos? Ni siquiera te va a tomar 2 minutos. De verdad, leer la carta, la tercera carta de Juan, no te toma, máximo te tomará 2 minutos y medio o 3 minutos si lees lentamente. Pero te aseguro que en menos de 5 minutos a lectura lenta ya puedes darle por lo menos una vuelta a los 15 versículos. Por lo tanto, no es pedirles algo imposible a ustedes y a todos los que están escuchando que sepan o que tengan el cuidado de utilizar las cartas del apóstol Juan con, con ese respeto que merece una carta. ¿Me explico? Sería muy triste que tus cartas dirigidas, yo tengo cartas con mi esposa, por ejemplo, cuando estábamos de novios, y pues imagínense que alguien utilice mis cartas que le enviaba a mi esposa y solamente utilice algunos versículos, algunos refranes que yo le ponía a mi esposa, pues yo los puedo entender, ¿me explico? Pero de pronto muchos otros no. Entonces no es correcto usar las cartas sueltas. Es bueno utilizar contexto en las cartas. Esta carta fue escrita por el apóstol Juan. Es una carta personal, como les dije, escrita en Efeso en el año aproximadamente 90-95, poco después de la segunda carta. ¿Y por qué se escribió? Para amplificar la esencia del discípulo. Escuche bien esto. El objetivo de esta carta es mostrarte un poquito, ampliarte un poquito la visión de cómo es un discípulo. Y ni siquiera da como 10 pasos para ser un buen discípulo. No, solo son dos frases que te dicen cómo es un buen discípulo y un poco más de frases para decirte cómo es un mal discípulo. En esta carta vamos a ver del versículo 1 al 8 la señal del verdadero discípulo. En la parte 2 del versículo 9 al 15 vamos a ver la señal del falso discípulo. ¿Ok? Eso quiere decir que dentro de los discípulos hay verdaderos y falsos. ¿Cómo se puede reconocer? Pues a simple vista no se puede reconocer, pero ya cuando ves la conducta, ahí sí, porque la conducta o el testimonio revela si estás caminando en la verdad o en la mentira. Vamos. Señal número 1, entonces, vamos a hablar de una de las primeras señales del verdadero discípulo. Y fíjese esta imagen, ya como dicen, una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Qué es lo que está haciendo este hombre ahí en esta imagen, si usted lo puede ver? Pues este hombre está esculpiendo su cuerpo, pero él está esculpiendo a sí mismo, su propio cuerpo. En otras palabras, está trabajando en su desarrollo personal o corporal, si usted quiere, porque esta es la forma. No encontré otro ejemplo, pero la primera señal importante de un verdadero discípulo es que se va a enfocar en su propio crecimiento. Eso es importante entender. ¿Ok? Entonces vamos a hablar un poquito de esta figura y aquí puse justamente que el trabajo más importante de la vida es aprender a trabajar primero en nosotros mismos. Ese es un discípulo. Por eso, tu Jerusalén es tu propia casa. Tú no puedes ser un pastor de nadie si tú no eres pastor en tu casa. Y eso me lo digo a mí mismo, porque si no, no lo estaría diciendo. Entonces,
el pastorado, el discipulado o todo lo que tú hagas en el reino de Dios siempre comienza en Jerusalén. Siempre comienza y termina en Jerusalén. Así es como un ciclo. Comienzas en casa, sales por los demás lugares, pero vas a terminar en casa. Dios no está buscando llaneros solitarios o supermanes que van a salvar a otros, pero no tienen su propia familia. Dios quiere, promueve el que tengamos familia. Y estaba estudiando el contexto de lo que Pablo decía. Recuerdan que Pablo decía, si no se casan, mejor, decía Pablo. ¿Me explico? ¿Por qué decía eso? Porque cuando tú ves el contexto de cómo es que Pablo dijo eso, primero que eso va en contra de la Torá, lo que él estaba diciendo. Porque ¿qué dice la Torá? Que tenemos que casarnos, multiplicarnos. Eso es lo que dice la Torá, tenemos que multiplicarnos. Pero Pablo decía, mejor si no se casan. Parecería una contradicción, pero no. Lo que pasa es que en el contexto de lo que Pablo está hablando, ellos pensaban que ya era el fin, ya era el último tiempo. Entonces era mejor que los jóvenes aprovechen más el tiempo alcanzando a los hermanos, porque si iban a casarse, de pronto les encontraba el fin en esos días. Entonces Pablo no pudo ver lo que tú y yo podemos ver, por eso es que él dio ese consejo, no es un mandamiento, escuche bien esto, no hay un mandamiento que diga jóvenes mejor si no se casan, no, ese es un consejo de la cosecha de Pablo, ¿ok? De la cosecha de Pablo. No quiere decir que es malo o bueno, ahí tienes que ver el contexto tiene que ver con lo que Pablo mismo pensaba, él mismo pensaba que ya esa era la última generación. Entonces, obviamente, imagínense que nosotros sepamos que Yeshua viene en 2 años. Yo les voy a decir a mis hijos, por ejemplo, por favor, traten de no tener hijos. ¿Por qué razón? Porque sé que el sufrimiento va a ser mayor. ¿Me explico? Pero gracias a Dios que no sabemos eso. No sabemos. Pero por esa razón tenemos que seguir pensando que son los últimos tiempos en un sentido, pero vivir de tal forma de que la voluntad de Dios es mejor que cualquiera de nuestros pensamientos. Su voluntad es que nos multipliquemos. Eso es parte de su voluntad escrita. Entonces, eso es lo que el Señor anhela y desea para todas las personas, especialmente para los matrimonios, obviamente. Entonces, y es verdad, ahí también está dirigiéndose, como dicen algunos, ahí a personas específicas, ¿no? Bueno, Gálatas 4:19 dice, hasta que Yeshua sea formado en nosotros. O sea, el enfocarnos en el crecimiento personal es hasta el fin de nuestros días. No vaya a pensar que usted ya por hacer un curso básico, por terminar una serie de cursos, ya terminó el trabajo en usted mismo. Eso nunca termina, nunca termina. Y le dice un hombre grande, ya no soy un jovencito de 18 años o de 20 años, y sigo aprendiendo. Y cuántos errores cometo y sigo cometiendo, pero en este proceso no voy a tirar la toalla. Entonces a usted le digo, amado hermano, si le falló su vida espiritual o su vida de salud del cuerpo o sus finanzas o su matrimonio o su educación o cualquier cosa que le haya fallado, lo último que tiene que hacer es tirar la toalla. Eso quiere decir, ya no sirve esta vida para nada. Eso no lo debe de decir ni hacer, sino en medio de la circunstancia en la cual está, siga adelante, prosiga al camino, no se salga del camino, no se salga del camino. Ese es el consejo que le doy. Dice Yeshua en Mateo 7:3, ¿por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano y no te fijas primero en la viga que está en tu propio ojo? Pues esa es la base del discipulado. Vamos a entender que el discipulado es primero fijarnos en nuestros errores más que en los errores de los demás. Primero comencemos por los nuestros. Esto no quiere decir que tú no puedas exhortar a alguien en amor. Debes hacerlo, pero siempre considerándote a ti mismo como inferior al otro. O sea, consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos, como dice la escritura. ¿Ok? Entonces, vamos al versículo 1 y le puse como título en esta parte el siguiente título. Dice, el saludo de Juan muchas veces es usado como promesa bíblica. Aquí viene. Aquí viene uno de los versículos más utilizados
por todo lado. Yo mismo he utilizado este versículo para otros, para mí mismo, etcétera. Y no es que está mal. Ya se va a dar cuenta cuál es el problema aquí. Dice versículo 1, el anciano Agayo. ¿Ok? Aquí está hablando Juan como el anciano y Agayo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, le dice. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pregunto, ¿esto es una promesa bíblica o esto es un saludo? ¿Qué es esto? Pues creo que la respuesta es muy sencilla cuando tú lees la carta. En realidad, tal vez si podríamos hablar, ¿quién podría dar mandamientos? El único es Dios. ¿Me explico? Todos los demás, lo que hacemos es amplificar los mandamientos, pero no crear nuevos mandamientos. ¿Me explico? No crear nuevos mandamientos. Yeshua podría ser el único que podría decir, escrito está, mas yo les digo, pero tú no eres Yeshua. Solamente hay uno que es Yeshua. Entonces, este saludo lo hemos usado como promesa bíblica. Y esto es como darle a alguien un boleto de avión y cuando va a subir, a tratar de subir al avión, no lo dejan entrar porque le dicen que el boleto no tiene validez. Entonces, tengamos cuidado. No quiero decir que no deseemos el bien de los demás, la salud de los demás. Claro que sí, y claro que podemos usar un pasaje de estos para desear lo mejor al otro. Pero ¿cuál es el problema en esto? No es el que tú uses una tarjetita como estas que he puesto. El problema está en que tú mismo ni idea tengas del contexto. Entonces, aquí viene la idea para tú que ya eres un discípulo de Cristo, un discípulo de Yeshua. Tú ya no puedes usar la palabra de Dios como un ocioso. Me explico, porque dice que de toda palabra ociosa que sale de nuestra boca vamos a dar cuentas. ¿Qué quiero decir con esto? Que más te vale que cuando tú regales promesas bíblicas a las personas o pasajes o versículos o saludos, por lo menos tú sepas bien el contexto, porque no vaya a ser que la persona te pregunte y tú no sepas qué explicar. Entonces, en este caso, cuando dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, eso está registrado en la Torá. El Señor quiere que nosotros tengamos bienestar. Y no se refiere al bienestar únicamente del cuerpo, en realidad se refiere al bienestar eterno del cuerpo y del alma. No vaya a pensar que Dios quiere que suframos en esta tierra simplemente como por llamarnos ya directamente cristianos o seguidores del camino, que suframos, ¿no? Hay muchos que no han sufrido, gracias a Dios, pero hay otros que sí, como los apóstoles. Entonces, tengamos cuidado de usar este saludo para convertirlo en promesa bíblica abierta para todos, a no ser que expliquemos el contexto. ¿Cuál es el contexto? Pues, ¿dónde está esta promesa de bienestar? Pues la pregunta para encontrar esta promesa de bienestar es hacernos esta pregunta de ¿cómo prospera el alma? ¿Qué creen ustedes, hermanos? ¿Qué respuesta darían? ¿Cómo es que el alma puede prosperar? Leamos de nuevo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Como les dije, prosperidad es integral y que tengas salud así como prospera tu alma. Este versículo se lo ha usado especialmente por las personas que andan declarando prosperidad por el norte, por el sur, por todo lado, ¿no? Entonces, pero la pregunta es, ¿esta prosperidad está comparada a cómo prospera el alma? ¿Cómo prospera el alma? La pregunta es esa. ¿Qué crees, hermano? ¿Cómo prospera el alma? A ver, algunas respuestas en el chat. Escriban, ¿cómo es que el alma puede prosperar? ¿Qué dicen ustedes? Ahí dicen algunos, correcto, con la Torah aprendida y vivida, por medio de la palabra, exactamente. Vamos a verlo con versículos bíblicos, pero antes vamos a dar un concepto a cómo es que prospera el alma. Y recuerde, el enfoque es discipular a nuestros hijos. Entonces, el alma prospera
madurando integralmente en cada área de nuestras vidas. Escuche bien esto. El alma prospera cuando aprendemos a madurar en todas las cosas, como dice aquí, yo deseo que tú seas prosperado en lo material. No dice así. Dice en todas las cosas. ¿Y qué son todas las cosas? Yo tengo siempre un cuadro que utilizo que lleva el acróstico de esfera. En todos mis estudios yo he encontrado que estas son todas las cosas. Todas las cosas comienzan con el área espiritual. El Señor quiere que prosperes en el área espiritual. El Señor quiere que prosperes en tu cuerpo, en la salud de tu cuerpo. Claro que sí. El Señor también quiere que prosperes en las finanzas. El problema no es el dinero. El dinero no es el problema. El amor al dinero es el problema. El problema, digo, el Señor también quiere que tú prosperes en tu profesión, en tu educación. Claro que el Señor quiere eso. Entonces, ese es la cuarta área en la cual debemos aprender a prosperar. Y el Señor también quiere que prosperemos en nuestras relaciones personales, con nuestra familia, que nos llevemos bien con todos. El Señor también quiere que prosperemos en cuanto a los ayos, o sea, los mentores. Esto es como prospera el alma, y pues justamente prosperar el alma es practicar la madurez. Practicar la madurez. Esto tiene mucho que ver con lo que tiene el significado de la palabra prosperar en el hebreo. La palabra prosperar viene del latín y prácticamente y del griego, pero yo voy a utilizar lo que realmente significa en el hebreo. Y la palabra prosperar viene de 4 palabras en realidad, y solamente voy a usar una por el tema del tiempo. Una de esas palabras es shalom. Shalom también significa prosperar. Pero la palabra que voy a usar es la palabra taslak, que significa prosperar. Esta palabra significa empujar hacia adelante. En otras palabras, prosperar quiere decir empujar hacia adelante. ¿Recuerdan lo que les mostré, la primera figura que les mostré? ¿Qué significa caminar en el camino del Señor? Es ir hacia arriba, hacia adelante, es ir hacia arriba. ¿Qué también significa prosperar? Paz integral. También significa eso. También prosperar del hebreo, taslak, significa bienestar en medio de toda circunstancia. Eso es prosperar. Por lo tanto, no podríamos decir que prosperar es solamente crecer materialmente. Eso no es prosperar. Del griego, esta palabra misma prosperar viene del griego eudó, que es prosperar, que significa ayudar a triunfar en el camino. Eso es prosperar. También, en otras palabras, prosperar tiene que ver con una práctica. Y esta es la práctica de madurar. Practicar. La madurez viene por practicar, así como un deportista todo el tiempo está haciendo eso. Parecería que no ganó músculo hoy, pero velo de aquí a un año, ahí vas a ver la diferencia. Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido es para los adultos. Y dice que la lechecita es para los niños. ¿Qué es la leche? Es la información de los 5 primeros libros, la Torá. La Torá leída es leche. La Torá vivida, eso ya es alimento sólido. ¿Se da cuenta la diferencia? La información es una cosa, eso es leche. Pero la revelación, eso ya es carne. ¿Ok? Y esa revelación la vas a encontrar gracias a la práctica. Por ejemplo, vamos a terminar de leer primero Hebreos 5:14. Dice: pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Para eso es la prosperidad, para enseñarnos a discernir en cada área de nuestras vidas la diferencia entre el bien y el mal. Esa persona es verdaderamente próspera. Esa persona verdaderamente siempre va hacia adelante. ¿Se dan cuenta del concepto de prosperidad que nos han vendido, que nos han mostrado? Parecería que la prosperidad ya de alguna forma es una palabra hasta satanizada. Inclusive se dice el evangelio de la prosperidad como si fuera algo malo. Y en sí, el evangelio de la Torah
Es un evangelio de la prosperidad integral. ¿Se dan cuenta? Es un evangelio, es un buen mensaje que nos lleva a ir hacia adelante en todo. Ahora, yo no les estoy diciendo que la marca o la señal para ver que uno está prosperando en todo es que tienes mucho dinero. No, son 6 áreas que hay que crecer por lo menos. En estas 6 áreas, el tema económico o el tema del dinero, hasta la misma Biblia dice que teniendo sustento y abrigo, ya con eso hemos prosperado económicamente. ¿Me explico? ¿Quién es el que tiene más? ¿El que quiere más o el que necesita menos? ¿Se da cuenta? La diferencia es muy clara. Pero si tú eres de los que necesitas todo, tienes un televisor y quieres otro más grande, pues de pronto ahí falta ese equilibrio que es necesario. Y no quiero decir que es malo desear mejorar. Claro que es bueno mejorar tu casa. Nosotros tenemos nuestra casa con mi esposa y andamos tratando de mejorar una y otra cosa porque la casa requiere de esos mantenimientos, pero no vamos a estar endeudándonos, escuche bien esto, para ponerle un piso de mármol a mi casa, sabiendo que el piso que tengo es suficiente, porque si le pongo un piso de mármol, luego estoy endeudado, no voy a tener tiempo para el Shabbat, no voy a tener tiempo para mis hijos, no voy a tener tiempo para las cosas más importantes de la vida. Por lo tanto, la prosperidad es integral. Tiene que haber siempre un equilibrio. Si yo estoy queriendo inclinarme demasiado a lo espiritual, por ejemplo, a estudiar y estudiar la Biblia y no trabajo, pues también tiene que haber un equilibrio ahí. Por eso son los Shabbats. Ya que sin Shabbat tú estás estudiando la palabra, pero conscientemente, ya estás empezando a prosperar eternamente. Pero no vayas a dedicarte a estudiarlos todos los días de la semana y no les des tiempo a la palabra vivida, o sea, es decir, a vivir la palabra con tus hijos, a vivir la palabra con las demás personas. No es teoría nomás, necesitamos también revelación. Fíjense estos 2 versículos ya para entender un poquito que este saludo no es una promesa bíblica vacía. Cuando tú le dediques este versículo a alguien, que lo puedes hacer, por lo menos explícale de dónde sale esto y se los voy a mostrar de dónde sale el bienestar general para todos. Aquí viene, Deuteronomio capítulo 28. La prosperidad del alma es condicional a la práctica de la obediencia. Vamos a ver, Deuteronomio 28, bendiciones de la obediencia. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. O sea, tú vas a ser el más próspero, la nación más próspera. Y vendrán sobre ti todas las prosperidades, o sea, todas las bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios. O sea, el bienestar, que es un sinónimo de prosperidad, te va a alcanzar. La prosperidad va a estar detrás de ti y no me estoy refiriendo, repito, a la prosperidad coja, a la prosperidad material. Me estoy refiriendo a la prosperidad integral. Y la prosperidad integral tiene que ver con 6 cosas básicas: lo espiritual, la salud del cuerpo, las finanzas, la educación, las relaciones personales y los mentores. Dice versículo 3, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Claro que queremos eso. Bendito el fruto de tu vientre. Claro que queremos hijos. El fruto de tu tierra. Claro que queremos trabajo. El fruto de tus bestias. Queremos multiplicarnos. La cría de tus vacas y de los rebaños y de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu artesana de masar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Esto es prosperidad del alma. Amados hermanos, Dios no nos ha prometido en esta tierra las cosas más grandes, pero Dios nos quiere dar de alguna forma la muestra en esta corta vida. Versículo 12. Te abrirá el Señor su buen tesoro, el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. ¿Se da cuenta lo integral? Toda obra de tus manos.
y prestarás a muchas naciones y no pedirás prestado. Te pondrá el Eterno por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos del Señor tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Y si no te apartas de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos a servirles. Pero acontecerá, repite, esto está repitiendo Dios, ya lo dijo, pero ¿por qué lo repite? Porque Él quiere que no nos olvidemos que la prosperidad, o sea, que el bienestar es condicional a la práctica de la obediencia. Dice, acontecerá, si no oyeres la voz del Señor tu Dios para procurar. ¿Sabe qué es la palabra procurar? Un sinónimo de la palabra procurar es intentar. Y esta palabra intentar va ligada a una palabra que es, o sea, intentas una vez, intentas otra vez. Eso es practicar. O sea, los mandamientos del Señor son oportunidades para madurar, para practicar, para santificarnos. Por eso dice, pero acontecerá si no oyeres la voz del Señor tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todo lo que no es prosperidad, o sea, todas las maldiciones, y te alcanzarán. Ahora lea a partir del 16 y ahí va a ver todo lo contrario a lo que es prosperidad del alma. Incluso dice en los últimos versículos del Deuteronomio 28 que si tú persistes en esta desobediencia, te voy a dispersar por las naciones. ¿Qué creen que está pasando ahorita? ¿Dónde estás? ¿Dónde estamos? Estamos dispersos porque nuestros padres no han obedecido la voz de nuestro Señor. O sea, han prosperado de forma coja. No sé si se entiende la palabra coja. O sea, no se han enfocado en todas las áreas. ¿Cuál ha sido la cojera de David? ¿En qué David cayó? David cayó en varias cosas, pero una de las principales fue justamente el adulterio. Se arrepintió. ¿Pero acaso ese fue el único error de David? No. También David cometió el error de hacer el censo y empezar a confiar en su ejército. También cayó en eso. Me explico. ¿Cuál fue la cojera de Sansón? Sansón, su cojera tenía que ver con sus ojos. Igualmente, mujeres. En fin, lo mismo le pasó a Salomón. ¿Se dan cuenta? Los hombres más fuertes y valientes y más sabios han caído a causa de haber prosperado de forma desequilibrada. Por eso, la prosperidad bíblica es integral y tiene como base lo espiritual. Por eso dice, tu palabra es espíritu, su palabra es espíritu y vida. Sobre eso tenemos que edificar. Sigamos. ¿Cuál es la señal del verdadero discípulo? Seguimos en esto. Entonces, el saludo es el anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. El anciano Agayo, perdón, le dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Versículos 4. Ya son 4 versículos que estamos haciendo esta cartita y la pregunta obvia es, ¿qué significa caminar en la verdad? Pues Juan nos va a decir de forma muy sencilla, caminar en la verdad. ¿Cuál era la verdad para Juan en ese tiempo? Pues la verdad para Juan era lo que decía el Salmo 86:11. ¿Qué decía el Salmo 86:11? Enséñame, oh Señor, tu camino y caminaré yo en tu verdad. ¿Cuál es el camino del Señor? Pues la Torá. Y fíjense esta imagen que me encanta, les cuento esta imagen, a mí la he encontrado como hace, creo, 12 años o más. Hace mucho tiempo encontré esta imagen y en mí como que se ha marcado, a pesar que no tengo ni cabellos, pero se ha marcado en mi vida, que me encantó y pues le hice hasta un dibujo a esto y a esto se refiere caminar en la Torá, a no desviarse ni a izquierda ni a derecha. ¿Qué es desviarse a izquierda?
es quitar mandamientos. ¿Qué es desviarse a la derecha? Es aumentar mandamientos. No hagamos esto con absolutamente nada de lo que es la ley de Moisés, la ley que Dios dio a Moisés. Desviarnos del camino, en realidad, es salirnos del camino. Y por esa razón, cuando dice Juan aquí que, o sea, me alegro de cómo andas en la verdad, es como decir, me alegro de cómo estás practicando los mandamientos, estás aprendiendo a caminar en la Torah y seguramente has fallado, seguramente te has equivocado, pero has vuelto al camino. Esa es la idea, es un teshuvá diario. ¿Se dan cuenta la hermosura de este camino? No es algo que tiene que ver con que, bueno, vamos a decir, por ejemplo, mi hermano Emiliano ha cometido un pecado. Ok, ven Emiliano, vamos a orar. Oramos en nombre del Señor, que tú seas liberado de ese pecado y que nunca más peques. Amén y amén. Listo. ¿Eso va a ayudar a Emiliano? No, solamente es un parche. Si Emiliano no quiere obedecer los mandamientos del Señor en la intimidad, mi oración fue en vano. La oración no sirve de nada si no hay un acompañamiento de que la persona realmente conozca los mandamientos del Señor y por lo menos procure practicarlos, procure caminar en ellos. Seguimos. Versículos del 5 al 7. Dice así: un verdadero discípulo está, escuche bien esto, está aprendiendo a servir y ser hospitalario con los embajadores del reino. No es con todos. Escuche bien esto, no es con todos. Leamos, versículo 5. Amado, se está refiriendo a Gayo, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Ok, no son tan desconocidos, si se da cuenta. Hermanos, ya te dice que quiénes son los hermanos, pero hay algunos hermanos que no conocemos. Pero ¿cuál es la característica entre los hermanos? Es que guardamos Torah. O sea, llevamos al mismo apellido. El apellido tiene que ver con guardar mandamientos. Versículo 6. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. O sea, los que visitaron a Gayo, después se fueron y dijeron, wow, qué buen tipo este Gayo. Nos ha cuidado, nos ha amado, nos ha ayudado a promover la verdad. Eso es lo que decían de Gayo. Y dice, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios. A estos mismos que hablaron bien, síguelos encaminando para que continúen su viaje. Versículo 7. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Ok, ellos son embajadores del reino de Dios, los que estamos hablando de este tiempo, y esto no estás viendo ahora, tal vez tanto. Es decir, no hay muchas personas que están promoviendo la Torah, que están viajando de aquí para allá, porque este movimiento está en crecimiento. Ya va a haber y va a ser necesario. Y tengo mi hermana Elizabeth, que ella, por ejemplo, en su casa ha construido, tiene como una habitación exclusiva para, para misioneros. A propósito, le hago propaganda. Pero, igual mi hermano mayor, recuerdo que él construyó una casa y él dijo, uno de los pisos creo que también lo iba a dedicar para los misioneros. Entonces, algo así está ocurriendo también en estos tiempos y te animo y te invito, hermano, a que tú también de alguna forma le pidas al Señor que te ayude a crecer en cuanto a la característica de ser hospitalario, hospitalario. Y algo que con mi esposa hemos aprendido por años es que cuando vivíamos la primera vez ya de casados, nosotros vivimos en un garsonier, no sé si se ubica qué es un garsonier, un efficient, un cuartito pequeño, pero que tiene todo, baño, cocina, tiene todo, hasta salita. Ahí vivimos. Y dijimos en ese entonces, eso estaba hecho en una casa grande, nosotros estuvimos en una parte chiquita. Qué agradable es recibir a las personas o a las visitas y darles esa comodidad de que ellos estén cómodos ahí, obviamente, como dice la Didache, tampoco por mucho tiempo, sino por un tiempo determinado, como para que ellos puedan hacer su trabajo evangelístico.
Mira, hermano, si el Señor no viene en los siguientes 20 años, va a ser muy bueno que tú le pidas al Señor que te haga o que te enseñe a ser hospitalario. Esto no quiere decir abrir tu casa para todos, pero sí va a ser necesario que de una u otra forma estemos nosotros aportando, promoviendo para la expansión del reino de Dios. Versículo 8 dice, nosotros pues debemos acoger a tales personas. Escuche bien esto. Nosotros pues, o sea, los del camino, debemos ser hospitalarios con esas personas, que los embajadores del reino, para que cooperemos con la verdad. Cooperar con la verdad. Cooperar con la verdad es cooperar con la expansión del reino de Dios. ¿Se entendió? Eso es cooperar con la verdad, así como estas hormiguitas. Fíjense bien, se ve bonito. Todos trabajando para un mismo objetivo. Estamos en esos tiempos, amados hermanos, donde sí, yo sé que hay muchos misioneros, hay iglesias que se dedican a las misiones en cantidad, pero lamentablemente cuando uno lleva información sin Torah, esas misiones no es que son malas, hay muchas misiones que son de gran bendición, especialmente para cuidar a los huérfanos, a las viudas, personas necesitadas, pero qué hermoso sería, y espero que llegue el tiempo en que muchas de esas misiones ya sean para llevar el evangelio del reino de Dios, o sea, un evangelio con Torah. Oremos, el Señor puede hacer que eso ocurra. Saben, de verdad les digo, los pastores en general, la mayoría son gente que quiere predicar la verdad. Yo recuerdo cuando estaba en las iglesias protestantes, nos jactábamos los pastores de decir cuán bíblicos éramos. Sí, eso queríamos ser, todos queremos ser bíblicos, pero el asunto es ahí que el ser bíblico sin Torah, eso es como ser medio bíblicos. A ver si se entiende. Y no hay un medio bíblico, o eres o no eres. Me explico. Entonces, cuando tú ya estudias Torah, ya dejaste las medias tintas, ya dejaste la tibieza, ya te definiste. Entonces, eso es importante entender. Oremos para que más pastores, más misioneros que predican el verdadero evangelio, el evangelio completo. El evangelio completo tiene dos cosas. Tiene el testimonio de Yeshua o la fe de Yeshua y la obediencia a los mandamientos. Ese es el evangelio completo, el mensaje completo es ese. Entonces, oremos para que más personas se levanten así. Vamos a la señal de un falso discípulo. La señal de un falso discípulo. Vamos a ir directamente a este punto y dice así, versículo 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes. Aquí va un nombre para cuando te haga renegar tu hijito, le puedes llamar Diótrefes. Cuando alguien te haga enojar, ya tienes un nombre. Dice, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Ese es Diótrefes. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Fíjense a Juancito, aquí ya le estaba saliendo un poco de los truenos que todavía los tenía. Juan estaba queriendo ir a callarle la boca a este Diótrefes. Lea bien la carta, Juan mismo está molesto con Diótrefes. Dice, yo mismo quiero ir a ponerlo en su lugar a este Diótrefes. Pero bueno, hay muchos Diótrefes en la vida. La verdad es que tú y yo podemos actuar como Diótrefes en algunos momentos. Así que tengamos cuidado de nosotros mismos. Diótrefes significa, y por nada más, o sea, es importante entender el origen del nombre de Diótrefes. Ningún judío le pondría a su hijo Diótrefes, porque Diótrefes es un nombre griego que significa alimentado o nutrido por Zeus. Eso significa Diótrefes. Así que ya te puedes dar cuenta que si alguien está alimentado o nutrido por Zeus, o sea, tiene ese nombre como marca o como señal, obviamente tu conducta no va a ser ejemplar, pero ¿habrán discípulos de Yeshua con actitudes como la de Diótrefes?
Pues si antes hubo, seguramente que también puede haber ahora. Más nos vale nosotros no ser del equipo de Diótrefes. Tenemos que ser del equipo de Gayo. ¿Ok? Diótrefes tiene esta actitud. Fíjese bien, lo mismo que sucede con los medios de comunicación. Los medios de comunicación nos manipulan. Entonces, como que Diótrefes tenía el arte de hablar, parlotear, dice aquí en la versión Reina Valera. Lo que hacía era parlotear. Y este parlotear lo vamos a llamar como manipular. No tenemos que manipular a los hermanos. Una característica de Diótrefes es que es orgulloso y altivo frente a los hermanos. ¿Alguien recuerda dentro de las 7 cosas que Dios odia? Hay algo que está relacionado con la altivez y son los ojos altivos. Esas personas que te miran como si tú fueras un don nadie o como si tú fueras alguien sin valor o como alguien fácil de vencer, como que te menosprecian ya con sus ojos. Esas personas están actuando con un espíritu como el de Diótrefes. Tengamos cuidado de esas personas y tengamos cuidado de nosotros no ser como esas personas. Número 2. Diótrefes tiene el deseo de manipular a los demás. ¿Qué es manipular? En sí, manipular tiene que ver con hacer todo lo posible para que los demás hagan lo que tú quieres. Eso es manipular. Es diferente a disipular. Disipular es hacer todo lo posible para que los demás hagan lo que Dios quiere, lo que Yeshua quiere. En cambio, manipular es hacer todo lo posible para hacer que las personas hagan lo que tú quieres. Lamentablemente, dentro del pastorado, dentro de los mesiánicos, en todo lado, siempre va a haber estas actitudes. Yo mismo podría ser tentado para manipular a los demás. Estoy hablándoles con los pies en la tierra. ¿Me explico? Así que ningún ministro, pastor, roe, lo que tú quieras llamarte, está libre de esto. Porque muchas veces por pretender llevar en adelante nuestros planes, vamos a tratar de como de manipular en cierta forma. Entonces, nunca olvidemos, nosotros los perros ovejeros, los pastores ovejeros, tenemos que disipular. Y eso es muy diferente a manipular. Entonces, tenemos que eliminar nuestro deseo de querer manipular a los demás. Usted también con sus hijos, no los manipule. Disipúlelos. Eso es diferente. Hay la tendencia de manipular para que de una vez sus hijos se porten bien, pero eso le va a durar dos días. Es mejor disipular. Nuestro llamado no es manipular, es disipular. Por esa razón, cada hijo con la Torá bajo el brazo. Eso es importante entender. No con los dulces, no con los chocolates, no con las cosas que manipulan. Es bueno que tú tomes control de las cosas que a tus hijos les convencen, vamos a decir, y que tengas la sabiduría de dejar de usar cosas que manipulan y empieces a poner en orden tu casa. Y, por ejemplo, el mayor problema con los hijos generalmente ahora, en este tiempo, es el tiempo de uso con los dispositivos electrónicos, los celulares, los tablets, etcétera, etcétera. Entonces, pues eso vas a tener que poner en orden y empezar a determinar tiempos para eso. Y disipular en un sentido tal de que si ellos pasan tiempo, por ejemplo, con los medios de comunicación, que por lo menos sea un tiempo promedio con el tiempo que pasan también con el discipulado. Es decir, el mismo tiempo que utilizan los medios de comunicación, el iPod, el teléfono, lo que sea, que también sea el mismo tiempo que están siendo discipulados. Mínimo, o sea, es lo mínimo. Imagínense, 1 hora de celular libre, por lo menos también 1 hora de estudiar la palabra o 1 hora de hacer cosas que edifiquen el cuerpo. Porque si no, hermanos amados, quien disipula más, en otras palabras, va a ser quien va a tener autoridad sobre esas personas. Y recuerden que también el Internet disipula, pero no guía a Yeshua. El Internet disipula para guiar simplemente a la dependencia del Internet,
a la dependencia de los medios de comunicación. Y hay casos donde se tienen que desintoxicar a los niños de tanto tiempo que están pasando en las redes. Eso ya es un nivel muy alto. Entonces, controle usted cómo está esto en su casa. No vaya a creer que por arte de magia un día sus hijos van a ser discípulos. Van a ser discípulos, pero del Internet. Pero si usted no discipula con la palabra de Dios, no van a ser discípulos por arte de magia. Hermanos amados, la santidad no es contagiosa. La santidad no es contagiosa. El discipulado no es contagioso, el discipulado bíblico. Es un asunto de disciplina, de perseverancia, de constancia, de procurar. Y finalmente en la carta dice el desenlace entre lo falso y verdadero. Últimos versículos. Últimos versículos. Dice así: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio. Aquí viene otro personaje, Demetrio. Y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y ustedes saben que nuestro testimonio está en la Torá, o sea, es un testimonio verdadero. Recuerden lo que hemos aprendido la anterior semana cuando hemos dicho, ¿qué es amar en la verdad? Amar en la verdad no tiene nada que ver con un amor liberal. Amar en la verdad quiere decir amar con compromiso, amar con reglas, amar con límites. Versículo 13 ya es una despedida. Dice, yo tenía muchas cosas para escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos y a cada uno en particular. Así que en este final estamos viendo tu testimonio definirá si estás viviendo una vida falsa o verdadera. Como dice Proverbios 27:2, nunca te alabes a ti mismo, deja que otros lo hagan. Y ahora les voy a dar 5 tips cortitos para hacer discípulos. Con esto vamos a terminar y quiero de entrada decirles que el discipulado no debe ser un aburrimiento de esos, un estrés de esos horribles. El discipulado debería ser una aventura maravillosa. De verdad les digo, esa gracia Dios nos ha dado en mi casa. Nuestros discipulados o nuestros tiempos en familia eran tiempos en los cuales, de verdad les digo, mis hijos se sentaban y se reían a panzazo limpio, diríamos. ¿Saben lo que es eso? Estábamos hablando de la palabra, pero Dios nos dio la gracia como para que no sea aburrido el asunto y dábamos ejemplos y un montón de cosas. Y por ejemplo, aquí me gustaría 2 voluntarios para mostrarles cómo hago un rompehielo con el discipulado familiar. A ver, 2 voluntarios al dedillo, yo directamente lo voy a hacer. A ver, voy a pedir un hombre y una mujercita. A ver, vamos a ver. Ahí está mi amigo David Peñalosa. ¿Puedes poner tu cámara? Vamos a poner a David Peñalosa. Esta es una dinámica cortita. No te preocupes, David. Solo tienes que hacer algo chiquito. ¿Estás ahí, David? Sí, ya voy. Perfecto, David. Y voy a pedir también a ver, a Viviana, que siempre está activa. Viviana, ¿estás ahí, Viviana? Sí, señor. Perfecto. Vamos a hacer algo. Este es un rompehielo, ¿ok? Este es un rompehielo nada más. Les voy a mostrar una imagen, ¿ok? Y está en base a algo que le llamo ser creativos, hacer rompehielos y todo lo que ayude para que nuestros hijos se enfoquen en un estudio bíblico, ¿ok? Y de verdad que puedes usar de todo. Y aquí voy a usar solamente una figura y va a haber un concurso entre David y Viviana. Voy a decir que ustedes dos son mis hijos, vamos a hacer de cuenta, y pues el que gana va a tener un premio. Bueno, eso es figurativamente. Ok, entonces, el primero que encuentra el gato es el que gana este concurso. Ok, ¿están listos? Viviana, ¿lista? Sí, señor. ¿Javi, listo? Ok, encuentren el gato que está ahí. ¿Dónde está el gato? Uy, pastor. Ya lo encontré. ¿Dónde David está? lo encontró. ¿Ya lo encontraron?
David. David, ¿dónde está? No, todavía no lo he encontrado. Ay, ¿quién dijo? Ya lo No, encontré. yo lo encontré el gato. Yo también Emiliano. ya lo encontré en la parte superior derecha. A ver, En la parte superior derecha. parte mira. superior derecha. David, ¿lo encontraste? Sí, también lo encontré. Gracias, Viviana. Exacto. Me explico. Miren, con esto ya es un rompehielo. Ya después de esto, ya llamé la atención de mis hijos y ahí empiezo a contarles la historia en base a este laberinto. Y les empiezo a hablar de que la Biblia es un rompecabezas. Es como algo así como esto. Entonces, de ahí comienzas a discipular. Gracias, David, Viviana, por el ejemplo. Tengo más ejemplos, pero a lo que quiero llegar para terminar es decirles, el discipulado bíblico debería ser una de las aventuras más hermosas que hay. Yo estaba en el Instituto Teológico y les puedo decir algo, qué lugar más aburrido. No puedo creer, me costaba ir al Instituto Teológico, o sea, estudiar la Biblia en esos lugares. Y yo he sido docente también de un instituto teológico y les digo de verdad, he tratado de hacer las clases más activas, movidas, que, que traté de hacer, o sea, todo lo que pude imaginar hacía, pero realmente no tenía la misma oportunidad que con mis hijos. Entonces, les quiero dar 5 tips que nos da justamente en la Biblia, verso por verso de este mismo material. Yo estoy usando los mismos 5 consejos para que como padres podamos disciplinar a nuestros hijos. Pero la base es, utilice un rompehielo como el que acabo de utilizar. Algo sencillo. Va, consejos. 5 consejos para discipular a nuestros hijos. Número 1, camina con ellos. En otras palabras, enseña desde su nivel a tus hijos. No todos nuestros hijos son iguales, son distintos, son únicos, son diferentes. Así que una cosa nada más pon bien claro en esto. Tú sé el primero en enseñar la verdad y los principios a tus hijos. No permitas que nadie te gane en esto. Tú sé el primero en enseñarles a tus hijos cuál es el mandamiento más importante. Que no lo hagan sus compañeros de escuela, que no lo hagan sus amigos de la universidad. Si empezaste tarde, no importa, pero tú puedes empezar a caminar con ellos. ¿Qué es caminar con ellos? Pues enseñarles desde el nivel en el cual están, acompañarles. Y si de pronto tú dices, mis hijos ya ni viven conmigo, pues para eso está el teléfono. Es bueno que inviertas tiempo. Y de pronto tú dices, mis hijos recién han nacido, qué oportunidad que tienes. Pero camina con ellos, enséñales desde su nivel. Número 2, camina delante de ellos. Esto quiere decir que conforme vayan creciendo tus hijos, adelántate un poquito a ellos. O sea, no es que ellos te tienen que enseñar todo, pero es bueno que por lo menos bíblicamente tú aprendas por lo menos a utilizar la Biblia digitalmente. A ver, no quiero ofender a nadie, pero ya estamos en un tiempo donde la ignorancia ya no es como antes. La ignorancia antes era no saber leer ni escribir, pero ahora la ignorancia ya llega a puntos donde tú no sabes navegar en Google. Eso es ignorancia en estos tiempos, ¿me explico? Entonces, es bueno que el padre no esté tan retrasado en lo que los hijos van aprendiendo. No te digo que te tienes que volver un ingeniero en sistemas, pero por lo menos tienes que caminar un poquito delante de ellos para mostrarles herramientas bíblicas. ¿Me explico? Así que eso es importante. ¿Recuerdan de David? Aquí hay un ejemplo de David. Él empezó matando gigantes, pero después casi un gigante lo mata a él, así que llegó el tiempo para ya que los demás tomen su lugar. David se adelantó a ellos, pero esto no siempre va a ocurrir. Va a llegar un punto en el cual tú también tienes que ser transparente. Aquí viene el tercer tip, el tercer consejo. Camina con transparencia. Muéstrales que eres real. Tú no eres Superman. Estamos discipulando, pero eso no quiere decir que nosotros tenemos que mostrarles a nuestros hijos que no somos de carne y hueso. Somos reales. Muéstrate a tus hijos reales. Muéstrales que tú también lloras. Muéstrales que tú también estás cansado con la desobediencia, pero no tires la toalla. Pero diles, yo voy a seguir y seguir y seguir. Qué horrible es y qué frustrante es cuando tú te sientas y tus hijos ni te prestan atención. No tires la toalla. Haz que eso se convierta en un hábito y poco a poco, con el tiempo,
se va a convertir en un hábito y ellos ya van a estar acostumbrados a escuchar la palabra del Señor. Pero si tú no eres constante, no vas a lograr nada. Así que si, por ejemplo, nuestros devocionales eran en los tiempos de comida, porque ese era el tiempo en el cual nos reuníamos más, entonces no discuten en los tiempos de comida, no resuelva problemas en los tiempos de comida, disipule en los tiempos de comida. El discipulado es mejor cuando tenemos comida en la boca y bebida en la boca. Es mucho mejor. ¿Qué quieres cuando discipulas? Que te escuchen. Eso es lo que más quieres. Entonces ese es el momento. Y de verdad, había momentos en los cuales mi esposo y yo de pronto se nos enfrió la comida. No importa, lo más importante para nosotros era dejar la semilla y que escuchen. Ya después comíamos, pero esos tiempos no van a volver. Pero gracias a Dios ya, bueno, mis hijos están grandes, la semilla está puesta y no quiere decir que son perfectos. Aún ellos están luchando, aún ellos están venciendo, porque eso no termina ni con ellos ni con nosotros. La lucha es constante. 4, camina alejado de ellos también. O sea, cuando ellos cometan errores, deja que asuman sus responsabilidades. Los mexicanos van a entender esto. No vayan a ser papás de genruchito, no vayan a crear genruchitos, no vayan a crear esos hijos tan grandotes y todavía no saben ni limpiarse la boca. ¿Me explico? Y esto tiene que ver con las orugas. Ustedes recuerdan cuando hay una oruga y hay una historia justamente de alguien que estaba ayudando a una mariposa a salir bueno, a una oruga a salir del caparazón. Ya cuando la mariposa salió, ya no podía volar. Le arruinaron las alas por causa de ayudar así a sus hijos. Llega un punto en el cual tus hijos tienen que pagar los platos rotos. Y usted, papá, agárrase los pantalones. Pero muchas veces va a ser necesario que alguien ponga a tus hijos y tú no los puedes poner. Hablo de padres grandes y de verdad les digo, en casos de hijos grandes, quiero decir, a veces es mejor que la policía resuelva esos problemas. O en casos diferentes, en casos de hijos que te acusan y te amenazan todo el tiempo, que me voy de la casa, va a llegar un punto en el cual tú vas a tener que decirles a tus hijos, hijo mío, la puerta está abierta, pero si te quedas aquí en casa, necesitas respetarme, amarme como yo lo quiero hacer contigo. Pero no te pongas al tú y al tú con tus hijos, no te subas al ring con tus hijos, porque en ese caso ya estarías convirtiendo en una pelea constante todo esto. Tú tienes que ponerte en tu lugar. Tú eres el entrenador, tú eres el técnico, tú eres el que está discipulando, pero no eres el que está en el ring poniéndose los guantes para pelear contra tus hijos y tus hijos contra ti. Número 5 y final, camina detrás de ellos. Va a llegar un punto, así como Job, me encanta este ejemplo de Job, donde ya no puedes hacer nada por ellos, sino solo una cosa, orar por ellos. Y aquí quiero dar el ejemplo de Job 1:5, donde dice, y Job decía, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. No puedo creer lo que decía Job. Quizá mis hijos hayan pecado y maldecido. O sea, quiere decir que Job sabía que sus hijos podían faltar al respeto a Dios. Y por ellos por ellos Job sacrificaba, oraba por ellos. ¿Y sabían ustedes que cuando Job recuperó todo, también recuperó a sus 10 hijos? También lo recuperó. No en esta vida, pero sí en la otra vida. Porque cuando tú estás enseñando a tus hijos principios eternos, poniéndoles semillas eternas, esas semillas van a dar fruto. De pronto aquí no viste que eran los tremendos discípulos de Yeshua, pero esas semillas podrían salvar las vidas de tus hijos, porque esas semillas van en el interior del corazón de tus hijos. Y tú no sabes cuándo tus hijos realmente se han arrepentido y a veces ya ni están cerca de ti, porque se fueron de casa. Pero si puedes, si tienes alcance de tus hijos, siembra las semillas del discipulado. Este ejemplo lo tenemos con Yeshua, cuando Yeshua estuvo aquí. Esto lo puedes encontrar en Mateo 24. Recuerdan, Yeshua resucitó y dice, en el camino de Maús, caminó con sus discípulos, los escuchó, les hizo preguntas. ¿De quién están hablando? De ese tal Yeshua. ¿Qué acaso tú no has escuchado? Le decían a Yeshua, y Yeshua se bajó al nivel de ellos.
Y los escuchó. Ya después los reprendí y les dijo, qué tardos de corazón que son ustedes. Sí, va a haber momentos en que a tus hijos les tienes que decir, yo esperaba más de ti. Ya tienes 24 años, ya tienes 21 años, ya tienes 18 años. Y yo esperaba un poco más de ti, pero no en un sentido despectivo, sino en un sentido como de coach, de entrenador. Recuerdo con mi hijo Josh, con mi hijo José, yo hacía unos ejercicios. Tal vez mi hijo se va a acordar, pero había momentos en los cuales cuando él jugaba básquet, hace tiempo, le encantaba el básquet y yo recuerdo cómo su coach a él y a su equipo no les decía, por favor, lancen la pelota más recto, traten de meter a la canasta. El coach no hablaba así, el coach decía, yo, levántate, lanza y mete la bola. Y yo funcionaba así. Yo vi ese ejemplo y ya me lo llevé a la casa. Y le dije, yo a partir de ahora voy a ser como tu coach. Y pues las cosas cambiaron. Me explico. Y él aprendió. Y mi hija también aprendió. Y es una bendición usar esos ejemplos. Me explico. Y eso es lo que hizo Yeshua en Emmaus. Y también después comió con ellos y sus discípulos todavía no lo reconocieron. Entonces Jesús se hizo transparente, se dejó ver las huellas, las marcas en sus manos. Porque llega un punto, hermanos, cuando tú estás discipulando, que vas a tener ganas de llorar. Y sí, llora delante de tus hijos y diles, hijos, ya no puedo más, pero no voy a tirar la toalla, pero por lo menos denme la oportunidad de ser hombres, de ser mujeres de bien. Y luego Yeshua desapareció de la vista de ellos porque se mostró a los 12 y pues después de eso Yeshua los dejó. Y él ahora está intercediendo a la diestra del Padre por nosotros. Por eso es que Yeshua no viene cuando de pronto Emiliano está en un problema. Yeshua no está apareciendo ahí. Lo que aparece es su Torah, su palabra, porque Yeshua ya hizo el trabajo. Estamos en el tiempo en el cual Yeshua se ha alejado de nosotros para que nosotros podamos crecer, madurar, para discernir entre el bien y el mal. Finalmente, el versículo a memorizar en tercera de Juan es, hermanos, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Hasta aquí hemos llegado. Voy a pedir a mi esposa amada que ore. Gracias, Rey. Una joya de carta realmente muy linda. Y me acuerdo del encargo que nos dejó nuestro Mesías antes de partir. ¿Se acuerdan cuál era? Nos dijo, vayan y hagan discípulos por todas las naciones, ¿no? Y estos discípulos es empezando por nuestra casa, por nuestros hijos. Y me encantó la historia que contó Joseph acerca de este papá que tenía la debilidad de que con la bebida alcohólica, ¿no? Y entonces estaba nevando y él ya no aguantó las ganas de ir a comprar una bebida alcohólica y salió y no se dio cuenta que dejó la puerta abierta y él caminando en la nieve iba dejando las huellas. Cuando se da cuenta, su hijito lo estaba siguiendo y él se da la vuelta y le dice, ¿dónde vas? Dice, estoy siguiendo tus pisadas. Y entonces el papá reflexionó y dijo, nunca más voy a tener este deseo o voy a salir a comprar más bebidas alcohólicas, ¿no? Es Qué como tremendo. nuestros hijos nos están viendo y están siguiendo nuestras pisadas, por eso es que tenemos que, la mejor enseñanza que les podemos dar es con nuestra vida, con nuestro ejemplo. Entonces tengamos cuidado de nuestras pisadas porque ellos nos siguen. Amén. Amén. Cerramos los ojos y acompáñenme a orar. Dice. Padre nuestro, bueno eres y tu misericordia es para siempre. Venga tu reino a nuestras familias, que no tiremos la toalla cuando estemos en el proceso y cuando las personas se nos burlen o nos desafíen, y ni tampoco que nos llenemos de orgullo cuando ocurra lo opuesto. Seamos disciplinados en el estudio y la práctica de tu palabra. Que entendamos que el trabajo más importante de la vida es aprender a trabajar primero en nosotros mismos. Que no nos fijemos en la paja ajena, que saquemos primero la viga de nuestro propio ojo, que perseveremos hasta que Cristo sea formado en nosotros. Crea en nosotros un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de cada una de las personas aquí presentes. Que tengamos cuidado de no sacar versos fuera de contexto,
líbranos de crear doctrinas a través de ellas, que prosperemos de manera integral y equilibrada, Sí, y Señor. entendamos que la prosperidad del alma es condicional a la práctica de la obediencia a tus instrucciones. Sí, Que Señor. no nos desviemos del camino ni a derecha ni a izquierda, que seamos serviciales, amorosos y hospitalarios, así como Gayo, el discípulo que menciona esta carta. Líbranos de ser chismosos o manipuladores como Diótrefes, que Sí, imitemos lo bueno siempre y desechemos lo malo, que discipulemos a nuestros hijos caminando con ellos, delante de ellos, que seamos transparentes y que sepamos cuándo dejarlos volar. Mm. Hágase tu voluntad. Gracias por tu provisión espiritual y material. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Oramos por la restauración de las dos casas y por la paz de Israel. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén, amén. Gracias, preciosa.